Hola y bienvenidos, soy Miguel Ángel Roque y hoy vamos a ver un vídeo introductorio sobre Unity. Concretamente lo que vamos a ver hoy es qué son las variables y cómo utilizarlas y bueno, vamos a ello. Lo que tengo aquí es una escena en blanco de Unity, entonces lo que voy a crear es cualquier tipo de objeto, un objeto vacío por ejemplo, ¿vale? Y los objetos vacíos, como veis al final, simplemente son objetos sin representación gráfica. ¿Veis? Si lo deselecciono veis que no se ven. Y que básicamente solamente contienen un componente que es el componente transform, que es básicamente la posición en la que se encuentra el objeto, aunque no tenga ningún tipo de representación. ¿Vale? Entonces es el tipo de objeto más básico. Y lo que voy a hacer es crearle un script, desde añadir componente, nuevo script, y aquí lo que voy a poner es el nombre del script, que le voy a llamar variables, ¿vale? ¿De acuerdo? Y voy a crearlo y se va a crear aquí, que lo voy a meter en mi carpeta de scripts. Si no la tenéis, crearla y lo arrastráis dentro, ¿vale? Se crean con el botón derecho, crear folder. Ahí tendríais para crear una carpeta. Y me voy a llevar esto hasta esa carpeta, ¿vale? ¿Por qué hago esto? Básicamente porque así podremos ver en este componente que se ha creado aquí ahora mismo todo lo que vayamos haciendo desde nuestro código, ¿vale? Entonces voy a abrir el script haciendo doble clic sobre él y me va a aparecer el documento por defecto de C# que crea Unity cada vez que queramos un script, ¿vale? Aunque lo veremos más adelante, a ver que cierre esto. Estos son métodos, que son los dos métodos start y update que vienen con todos los documentos. Lo voy a borrar de momento porque no lo necesitamos, ¿vale? Y me gustaría explicaros lo que son las variables, ¿vale? Una variable tenéis que pensar en ella como cualquier dato que vosotros queráis utilizar en vuestro juego, ¿vale? La idea es que cualquier pedazo de información que vosotros queráis utilizar o manipular se debe de almacenar en variables. ¿Qué pasa? Tenéis que pensar en ello como si fuesen cajas de información, ¿vale? Y el problema es que cada caja de información tiene que tener definido el tipo de información que tiene que contener, ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues significa que lo primero que tenemos que hacer es especificar qué tipo de información va a contener. Por ejemplo, podemos utilizar int para definir números enteros y después tenemos que ponerle un nombre a esa información, ¿vale? Que puede ser el que nosotros queramos, normalmente empezando por minúsculas, pero puede ser el que nosotros queramos. Por ejemplo, yo puedo llamarle número, ¿vale? Y finalmente finalizamos la instrucción con punto y coma, ¿vale? Esto lo que está generando es una variable de tipo integral, es decir, de números enteros, que se llama número. Esto, por sí solo, ahora mismo, aunque aquí esté compilando, no debería demostrarnos nada, ¿vale? ¿Por qué no nos muestra nada? Porque básicamente cuando creamos una variable así, se está declarando como privada. ¿Qué significa que es privada? Significa varias cosas, pero lo más importante ahora mismo es que no es, que aunque existe en nuestro script, no es visible desde otros sitios, ¿vale? Por ejemplo, si yo me vengo aquí, veréis que sigue sin aparecer, ¿vale? Eh, Básicamente, cuando declaramos las variables, solo tenemos dos opciones. Podemos declararlas como privadas o como públicas, ¿vale? Y cuando las variables son públicas, sí que son accesibles desde otros sitios de nuestro videojuego o incluso, como vais a ver ahora mismo, desde el editor de Unity, donde ahora existe en este componente una variable que se llama número y que puede contener variables numéricas enteras, sin decimales, positivo o negativo, pero siempre serán números, ¿vale? Bien. ¿Qué más debéis de saber? Pues que lo siguiente sería que cuando declaramos una variable, del tipo que sea, le voy a llamar ahora Pepe, por ejemplo, puedo terminar la instrucción simplemente con
punto y coma, o puedo asignarle un valor directamente. Por ejemplo, esto, 5, ¿vale? Ahora lo que he hecho ha sido crear una variable, integral Pepe, y le he puesto un valor de 5. Con lo cual aquí cuando se crea, ¿veis? Pepe ahora tiene un valor de 5. Es importante que sepáis que si, aunque yo aquí le declare el valor que sea, si después en la ventana del editor le pongo otro valor, el valor que va a tener es este, ¿vale? El que se ha puesto en la ventana del editor. Es decir, yo aquí le doy al play y veréis que el valor sigue siendo 95, que es el valor que tenemos ahora mismo, ¿vale? Entonces, es importante que sepáis esto, ¿vale? Entonces, sí que haremos muchas veces este ejercicio de ponerle igual y poner un valor específico, pero normalmente al principio simplemente crearemos las variables y le pondremos un punto y coma para después, posteriormente, aquí asignarle el valor que nosotros queramos, ¿vale? Bien. Perdonad. Y aquí esto demás. Después, hay diferentes tipos de variables, ¿vale? Como os he dicho, tenemos las variables integrales, que son números enteros. Después tenemos las variables flotantes, que son números decimales. Epa, que se me va la tecla. Son números decimales. Después tenemos las variables de tipo string, que son textos o cadenas de textos. Y bueno, hay muchas más, pero tendríamos las booleanas, que son casillas de verificación o ¿cómo os lo diría? Son propiedades que pueden ser verdaderas o falsas. Voy a ponerlo en singular, ¿vale? Porque es un único valor. Estos son los 4 tipos de variables mínimos que debéis de conocer y utilizar, ¿vale? Vamos a verlos en la ventana del editor. Ahora cuando termine de compilar, ¿vale? Y aquí veis las variables integrales, que son números enteros, las decimales, que como veis tienen un decimal, después las cadenas de texto, donde puedo escribir texto, ¿vale? Y finalmente las booleanas, que bueno, le he puesto casillas, pero realmente son valores verdaderos o falsos, como os digo. Así sería verdadero y así sería falso, ¿vale? Básicamente un videojuego es crear variables y después manipularlas a través de métodos o funciones que cambian el valor de dichas variables para que los personajes hagan cosas. Unas variables pueden ser, por ejemplo, vidas, o posiciones, o balas, o nombres de personajes, o nombres de jugadores. Todo eso son variables. Y básicamente lo que vamos a ir haciendo es crear variables y después posteriormente manipularlas, ¿vale? Ahora hay una última cosa que me gustaría explicaros, que es el contexto, ¿vale? Si os fijáis aquí, esta clase que se ha creado cuando yo he creado el archivo, tiene una llave de apertura y una llave de cierre, ¿vale? Eso significa que todo lo que yo creo aquí dentro está dentro de el contexto de esas llaves, ¿vale? Lo profundizaremos un poquito más en esto cuando veamos los métodos, pero por ejemplo, un método muy habitual, el que venía por defecto, el start, es en sí mismo un contexto diferente, porque como veis tiene su propio conjunto de llaves. ¿Qué significa esto? Si yo aquí declaro una variable integral tipo y le llamo vidas y le digo que es, bueno, la declaro simplemente, ¿vale? Aquí me está subrayando porque me dice que la variable vidas se ha declarado pero nunca se usa, ¿vale? Pues vamos a decirle que vidas es igual a 5, me seguirá diciendo lo mismo, pero no es un error como tal, simplemente me está diciendo que este dato es innecesario, ¿veis? Me dice asignación innecesaria porque no se está usando en ningún sitio, ¿vale? Pero lo que quiero que veáis es que yo podría ponerme aquí y decirle debug.log, perdonad, en mayúsculas, debug.log vidas, para usar vidas, ¿vale?
¿Veis? Ya me ha desaparecido aquí el error porque ya se está usando vidas en algún otro lado. Y veis que no hay ningún tipo de error. Debug.log lo que hace es mandar a la consola del editor de Unity el mensaje que nosotros queramos, que en este caso estoy mandando vidas, que como veis tiene un valor de 5. Esta es la consola, ¿vale? La consola es esta. Y veréis que cuando le dé a play, automáticamente me va a mostrar un número que en este caso va a ser 5. ¿Veis? Me pone la hora en la que se ha mandado y aquí me pone que se ha mandado el número 5 a la consola, ¿vale? Esto funciona bien porque están dentro del mismo contexto, ¿vale? ¿Qué pasa? Aparte de este método, hay muchos más, ¿vale? Podré usar el método update y si yo me llevo este debug aquí, vais a ver que me está dando un error. Aquí me vuelve a decir que no se está utilizando, aunque esté aquí, y aquí me da otro error, que en este caso me dice que el nombre vidas no existe en el contexto actual. ¿Qué significa esto? Significa que cuando yo declaro una variable dentro de un método que está enmarcado por unos corchetes, solo se puede utilizar dentro de ese corchete. De hecho, si yo ahora intentase ejecutar este código, vería que en la consola me están dando ya errores, ¿vale? Porque vidas no existe aquí. Si lo hubiese puesto esto también aquí, veríais que desaparece el error, porque ambos están dentro del mismo contexto. Aquí, por suerte para nosotros, lo que podemos hacer, como este contexto y este contexto, el del método start y el del método update, están dentro del contexto general de las variables, yo lo que sí que podría haber hecho es, aquí arriba al principio de todo, declarar la variable, ¿vale? Y veréis que al declararla en el contexto de la clase, en todos los métodos que hay dentro se podría utilizar. Yo podría utilizarlo tanto aquí como aquí. Y veríais que no me está subrayando nada indicando ningún tipo de error, ¿vale? Esta es la razón por la que muchas veces casi todas las variables las declaramos al principio de nuestra clase y después las vamos utilizando posteriormente en los métodos que utilizaremos en nuestro juego, ¿vale? En principio esto era todo lo que os quería comentar, ¿vale? Acordaros sobre todo que sobre todo al principio cuando estemos aprendiendo, lo normal es que declaremos las variables como públicas, ¿vale? Para que aparezcan en, en el editor, ¿vale? Y conforme vayamos avanzando y intentando hacer el juego más seguro y demás, pues seguramente las iremos convirtiendo a privadas, que eso desgraciadamente hará que no se puedan ver en el editor, ¿vale? Sí que es cierto que después hay una forma para hacer esto, básicamente, que lo que hace es que aunque la variable sea privada, deberíamos de poder verla en el inspector, que ese es el caso que vemos ahora. Pero bueno, esto es un poquito más avanzado, lo veremos más adelante, ¿vale? En general, esto es todo lo que os quería decir sobre las variables. Hay muchos más tipos de variables, pero estos son los que debéis de saber, ¿vale? Valores integrales, flotantes, booleanos y de tipo string. Pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.